Paz de Jesucristo, amados hermanos y amigos en esta tarde que de nuevo continuamos con esta transmisión. Que el Señor Jesús continúe bendiciendo vuestros hogares hasta el lugar donde se encuentren en lo más íntimo de sus hogares. Vamos a continuar pregonando la palabra del Señor y sobre todo nombre. El tema de este día se titula Jesús, el nombre que tiene poder. Quiero decirles, mis hermanos, que hemos estado teniendo problemas técnicos con el internet y pues vamos a cesar por algunos días quizás de transmitir este mensaje en vivo, pues se ha tenido mucho problema en estos últimos días con internet, pero que sí vamos a estar subiendo siempre, ¿verdad? Vamos a tratar de conseguir, ¿verdad?, una herramienta para subir los mensajes eh, a la página de la Iglesia Evangélica Apopa en Facebook y en YouTube. Así que mis hermanos, ¿verdad? Es probable que eh, no nos vean por un tiempito, pero sí vamos a estar siempre subiendo mensajitos como Dios nos ayuda. Así que vamos, hermanos, a continuar con el tema Jesús, el nombre que tiene poder. Bendito sea el nombre de Jesús. Y vamos a cimentarlos en el capítulo y vamos a cimentarlos en el capítulo 4, Hechos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice así para la gloria del Señor. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito sea el nombre de Jesús. Ese es el tema, el versículo de este día. Hemos leído, mis hermanos, como dice Colosenses 3:17, ¿verdad? Que todo lo que se haga de hecho de palabra, que se haga en el nombre de Jesús. Dirá el hermano que tiene otro conocimiento, estos hermanos ya no se cansan de hablar de ese nombre. Pero yo les digo, ¿qué nombre vamos a invocar? ¿Qué otra cosa vamos a hablar? Quiero decirles, mis hermanos, que desde que la iglesia primitiva nació allá en la era cristiana, en el año 1 de la era cristiana, cuando Jesús recluta a aquellos 12 personajes, aquellos 12 apóstoles, aquellos 12 discípulos, y comienza a hacer maravillas y milagros. Jesús era perseguido y era seguido por muchos, algunos por comer, por comida, y otros por tentarle, ¿verdad? Y andaba la secta de los fariseos. En aquel tiempo lograron crucificarle, darle muerte, pero él no se quedó en el sepulcro. Al tercer día, Jesucristo resucitó. Y ese Dios que resucitó, llamado Jesús, a ese le predicamos. Y a ese le anunciamos constantemente. A ese le damos la honra y la gloria. La palabra del Señor dice que cuando Pedro se para al frente de aquellos discípulos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que ya Jesús había partido después de haber resucitado y estado con él un tiempo. Pues todos sabemos que las despedidas no son muy gratas, pero que sí, en aquella oportunidad, dice la palabra del Señor, que aquellos varones se pararon a ver el cielo. Y Pedro le dijo a este Jesús que habéis visto ir, a este mismo veréis venir nuevamente. Y a ese es el que nosotros predicamos. Y a ese es el que nosotros esperamos. Y a ese es el que nosotros anunciamos. Porque no podemos hablar otra cosa. No podemos hablar vestuario. No podemos hablar maneras de pensar. Sino solamente la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Pedro y Juan subían a la hora novena, 3 de la tarde aproximadamente, dice que subían como acostumbraban a hacerlo. Yo no sé qué usted hace a las 3 de la tarde, si está trabajando o está descansando, una siestecita, pero dice la palabra del Señor que allí en la entrada del templo había un hombre cojo de nacimiento. Y todas aquellas personas de aquel lugar lo conocían directamente y sabían verdaderamente que este era un hombre cojo de nacimiento.
En el capítulo 3 del libro de los Hechos dice que más Pedro dijo, no tengo plata ni tengo oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice que en el instante le tomaron su mano derecha y se levantó afirmando sus pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo, andando y saltando y alabando a Dios. Me imagino qué alegría sentía eso. Después de ser, hermanos, ¿verdad? Paralíticos, estar, hermanos, ¿verdad? Sus miembros, hermanos, tullidos, hermanos, sin moverse, posteriormente, hermanos, agarran vida con el poder de Dios. Ahí es donde nosotros, hermanos, calificamos y decimos que Jesús es el nombre que tiene poder. No solamente para sanar. Los amigos muchas veces le buscan a Jesús, pero ya hecho el milagro se apartan de él. No solamente para sanar. Jesús tiene poder para salvar. Por eso, mis amados hermanos, dice que, hermanos, en aquella oportunidad, hermanos, cuando los primeros cristianos comenzaron a hacer señales y prodigios en el nombre, que es sobre todo nombre, que es Jesús de Nazaret, dice la palabra del Señor, que comenzaron, hermanos, aquellos fariseos a sentirse celosos. Y dice la palabra del Señor que empezaron a contrarrestar y a querer frenar la vida de aquellos hombres llenos del Espíritu Santo. Quiero decirle, hermano, que el diablo se puede poner enfrente, pero si, hermano, la persona anda con el poder de Dios, no lo pueden detener. Así pues dice la palabra del Señor. Allá, hermanos, ¿verdad? En el libro de los Hechos. Dice, este libro se llama Hechos porque es el libro a donde fue la vida de los primeros cristianos. Dice que en el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo de los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Mire, los saduceos no creían en la resurrección. Para ellos, el que se moría, hasta ahí llegaba. Algunos hoy en día son saduceos todavía, porque dicen que muerto el Pedro, se acabó la rabia. Dice un dicho popular. La palabra del Señor dice, hermanos, que nosotros vamos a morir, pero vamos a resucitar. Y esa es la fe que nosotros tenemos en Jesús de Nazaret. Esa es la fe que nosotros nos mantiene. Esa esperanza bienaventurada es la que nosotros nos mantiene continuar gritando y predicando la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor que aconteció que al siguiente día que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás, junto a Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniendo en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho nosotros esto? Pedro, hermanos, nuevamente interviene y les contesta, lleno del Espíritu Santo. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice con seguridad, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El versículo que nosotros tomamos debajo. Es probable que en su país donde usted esté viendo este video hayan muchos dioses. Para algunos el dinero es un dios. Algunos tienen, ¿verdad?, a la vaca por Dios. Algunos tienen, ¿verdad?, otra serie de ídolos por dioses. Mas, sin embargo, para nosotros solamente hay un Dios, Jesucristo. Dice que solamente hay un mediador.
Podrán haber muchos dioses, pero el Dios que tiene poder es el Dios de dioses, Jesucristo, hombre. Dice la palabra del Señor que Pedro, hermano, no estaba convencido. Este no estaba, hermano, convencido. Este estaba convertido. Este no estaba, hermano, ¿verdad? No estaba solamente pegadito allí con resistol o con engrudo. No, este estaba verdaderamente convencido que Jesús tenía poder. Porque él había demostrado en muchas oportunidades, había hecho sanidades a través de las manos de Pedro. Quiero decirles que en aquel tiempo comenzaron a hacer, hermanos, ¿verdad? Muchos milagros. En una oportunidad un hombre allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos, hermanos, ¿verdad? Un hombre se le pone, ¿verdad? De rodillas al siervo y le dijo, párate, porque yo soy hombre igual que tú. Hoy en este tiempo, hermanos, el nombre de Jesús sigue teniendo poder. ¿Sabe cuál es el problema? Que si nosotros tuviéramos ese poder que los apóstoles estuviéramos bien enfermos, porque creyéramos que nosotros somos los del poder. Pero el poder no es de nosotros, el poder está en el nombre de Jesús, porque en ese nombre hay poder. Jesús, hermanos amados, en el hebreo significa Dios salva. Así que mi hermano, Jesús no solamente sana, Jesús salva. Me podrá decir el hermano, el amigo, entonces Jehová es otro. No. El mismo Dios del pueblo de Israel es el mismo Dios de hoy. Hebreos 13:8 dice mi hermano y mi hermana, dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Él no tiene mudanza ni sombra de variación. Mire, muchas religiones tienen muchos dioses y muchos ídolos, pero el único que tiene poder es Jesús de Nazaret. Algunos dicen, voy a pedirle, dicen a la virgencita tal. Y quiero decirle a mi amigo católico que todas las vírgenes es la misma virgen, según ellos, madre de Jesús. Pero quiero decirle, mis amados hermanos, nosotros como cristianos no desechamos la madre de Jesús. La madre de Jesús es un vaso especial, un vaso apartado para los usos honrosos del Señor. Allí es donde nació el Dios de Israel. Por eso es que Él es hijo. Mis amados hermanos, dice la palabra del Señor, que en aquella oportunidad, aquella agrupación de los fariseos, los saduceos y toda aquella multitud de hermanos se puso en contra de aquellos que predicaban el nombre y que hacían milagros porque ya estaban celosos. Hoy en día es igual, hermano. A la iglesia del nombre de Jesús nos dicen que somos herejes. Nos dicen Jesús es solo. Pero la palabra del Señor dice, ¿a quién iremos? Si solamente Jesús tiene palabras de vida eterna. Nosotros no podemos continuar las corrientes de los hombres. Nosotros no podemos continuar la religión de los hombres, porque solamente en Jesús de Nazaret hay poder. Solamente en Jesús de Nazaret hay bendición. Solamente en Jesús de Nazaret hay sanidad. Aquel hombre dice que tenía 38 años de estar a la orilla del estanque. Y dice de que inmediatamente recibió sanidad. Jesús hizo milagros y prodigios que dice la palabra del Señor, que si se hubiesen escrito, no hubiera un libro con capacidad, porque hizo muchas maravillas. Ahora yo le pregunto, mi hermano y mi amigo, ¿le ha hecho maravillas a usted otro Dios? Porque a mí Jesús me ha hecho cantidades de sanidades, que si comenzáramos a contarlas, no nos alcanzan los 45 minutos o 30 minutos que tomamos para hacer esta transmisión. Hay cantidad de testimonios, hermanos, dentro de nosotros, que son los que nosotros, hermanos, nos siguen, hermanos, alientando a llevar esta palabra para predicar el nombre de Jesús. No podemos predicar a otros, no podemos predicar a Pedro, ni a Juan, ni a Lucas, ni a Mateo, ni a Santiago, solamente a Jesús de Nazaret. Porque todos ellos, los que yo acabo de mencionar, solamente son instrumentos como su servidor. Yo solamente soy un instrumento. Un puente, llámese usted, para que usted pueda alcanzar a pasar. Pero el camino, dice San Juan 14:6, es Jesús de Nazaret. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No dice nadie va porque no hay otro Dios. Dice nadie viene porque Él es el Dios de dioses.
Mis amados hermanos, quiero decirles que aquellos personajes en el versículo 18 del capítulo 4, dice, entonces le llamaron y le intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Nosotros no podemos obedecer al hombre. No, podemos estar sujetos a las leyes, pero nunca vamos a obedecer al hombre la ley que está en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros Jesús nos ha hecho muchos milagros, nos ha hecho muchos favores. El salmista David dice, Él es quien corona todas. Mire, Él es el que ha sacado del hoyo tu vida. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Ha hecho muchos milagros. No podemos dejar de mencionar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Quiero decirles, mis amados hermanos, que aquellos hombres, hermanos, trataron de impedir y trataron de usar, mis hermanos, el poder que a ellos, hermanos, se les había dado. Pero quiero decirles que aquellos hombres nunca dejaron de enseñar que Jesús es el nombre de Dios Todopoderoso. Mis amados hermanos, la palabra del Señor dice que en aquella época, en aquel tiempo, comenzaron a haber señales y prodigios. Dice que aquellas personas de los primeros tiempos comenzaron a vender sus propiedades. Aquellas personas comenzaron a vender para que no hubiese necesidad ni en las viudas ni en los huérfanos. Y que todo lo que tenían lo tenían en común. Siempre hay personajes que quieren sobresalir. Ahí en el capítulo 5 nosotros encontramos a un hombre y a una mujer, ¿verdad? Ananías y Zafira. Dice la palabra del Señor que Zafira fue la viuda que estuvo menos tiempo viuda en la que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Solamente estuvo 3 horas viuda, porque a las 3 horas también ella se murió, por tratar de mentir al Espíritu Santo. Ahora nosotros no podemos mentirle a la humanidad. Nosotros no podemos enseñar otra cosa. Solamente podemos hablar de Jesús, porque Él, mis amados hermanos, es el Dios del antiguo tiempo. Él es el Shaddai, el Sandai, Elohim, el IHWH, ¿verdad? Por lo que muchos se han dividido, Él es el gran yo soy de San Juan 8:58. Él es el Dios de Israel, el Dios omnipotente, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Él es el único Dios. No puede haber otro. Dice la palabra del Señor allá en el capítulo 43 del libro de Isaías, versículo 11, yo Jehová, y fuera de mí, no. Por eso yo le digo, usted tiene que escudriñar, porque la misma palabra del Señor le está diciendo que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Y Jehová dice yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salga. Y acá en el libro de Hechos dice que en ningún otro hay salvación. ¿En quién de los dos? ¿En Jehová o en Jesús? Es el mismo. No pueden haber dos ni pueden haber tres. Solamente hay uno, porque uno es el que vino a dar la vida por cada uno de nosotros. La palabra del Señor, hermanos amados, está muy clara. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, tenemos que escudriñar la palabra de Dios para que cada uno de nosotros hablemos, hermanos, así como está escrito. Isaías 8:20 dice que a la ley y al testimonio, el que no habla conforme está escrito, dice que no le ha amanecido. Amados hermanos, hay de aquel hermano que por seguir una corriente, ¿verdad? De religión, ¿verdad? Una corriente de costumbre, hermanos, ¿verdad? Desecha el nombre de Jesús. Muchos hermanos andan la Biblia bajo el brazo. Muchos andan la Biblia bajo el brazo, ¿verdad? Pero son enemigos de Jesús. Dice, hermanos, Isaías 66:5, oíd palabra de Jehová vosotros, los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron, Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Muchos predican a Jesús, pero no lo conocen. Allá, hermano Felipe dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos va.
Muchos andan la Biblia y predican a Jesús, pero son enemigos de Jesús. Echan fuera demonios en el nombre de Jesús, pero no lo conocen. Quiero decirles, hermanos, que en el tiempo antiguo fue igual. Allá, hermanos, cuando los apóstoles y los siervos de Dios andaban predicando la palabra del Señor, dice, hermanos, que se hallaron, hermanos, a unos exorcistas, ¿verdad? De ambulantes. Y dice que, hermanos, allá, capítulo, hermanos, hallaron, hermanos, es necesario, hermanos, que nosotros leamos la palabra del Señor. Dice que allá hallaron, hermanos, y dice que comenzaron a ver que ellos echaban fuera demonios y que hablaban, hermanos, nuevas lenguas, y hermanos, aquellos personajes que andaban allí, ¿verdad? Exorcistas, dice que les dijeron, véndanos de eso, ¿verdad? Mire, y uno de ellos dice que les dijo, ¿verdad? Se animaron a echar en el nombre de Jesús fuera demonios. ¿Sí? Algo curioso, ¿verdad? Se animaron a echar fuera demonios. Y dice la palabra del Señor que aquellos espíritus, hermanos, porque quiero decirles que los espíritus, dice Hechos 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. Pero también los demonios no solo creen, sino que tiemblan. Así que mis hermanos, Jesús es el nombre que tiene poder. Jesús es el nombre que puede salvar. Es el nombre que puede sanar. ¿Tienes algún problema? Ponlo en los hombros de Jesús y Él te va a ayudar. Ya es tiempo que cada uno de nosotros confiemos en Él, ¿verdad? Y solamente en Él, porque solamente Él, hermanos y amigos, puede hacer lo que los hombres no pueden hacer. Mis hermanos, dice la palabra del Señor, que cada uno de nosotros, hermanos, debemos de sacrificar un tiempito para leer la palabra del Señor, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de lo que nosotros hablamos. Dice en el capítulo 19 del libro de los Hechos, dice que hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Pablo ya dice. El versículo 13 dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, sobre los cuales que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Habían 7 hijos de un tal Esceva, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Lea el versículo a continuación y se va a dar cuenta que aquellos hombres salieron huyendo desnudos y heridos, porque aquellos endemoniados se les lanzaron. Por eso es que dice la palabra del Señor, allá en el libro de Timoteo, ¿verdad? Dice así, mire, pero el fundamento, bendito sea el nombre de Jesús, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesús. Usted no puede andar haciendo una cosa y otra y andar invocando el nombre de Jesús. Hay personas que andan invocando el nombre de Jesús y están viviendo en pecado, en adulterio y en fornicación. La Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Usted no puede andar teniendo, mis hermanos, usted no puede andar en pecado y andar predicando a Jesús, porque este nombre es sublime, es sagrado. Por lo tanto, mis hermanos, dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor Jesús. Mis hermanos, ¿será que cada uno de nosotros ha comprendido el mensaje? Porque quiero decirle, mis hermanos, que cada uno de nosotros sabe, hermanos, allá en Lucas 2:11 dice que un niño nos es nacido, ¿verdad? Primera Timoteo 1:15, palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos. Esta palabra es fiel y digna, mis hermanos. Que nosotros conocemos que solamente en Jesús hay salvación. Y no solamente sanidad,
salvación también. Si usted, mi hermano, no se le ha sido invocado el nombre, que es sobre todo nombre, usted falta que escudriñe la palabra del Señor para que pueda, mi hermano, conocer que desde el tiempo antiguo, los que creemos en el nombre de Jesús vamos a ser vituperados. No me crea a mí, lea la palabra del Señor. Mateo 24 dice así, mire, 24:9, entonces os entrarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Usted puede ser un gran amigo de cualquier cristiano, de otra denominación, pero si usted le comienza a hablar del nombre de Jesús, se hace enemigo suyo. ¿Y sabe por qué? Porque el que es enemigo suyo es enemigo de Jesús. Porque el que no, hermano, ¿cómo puede decir usted que ama a Jesús si no lo ha visto? Y no ama a su hermano. Nosotros, hermanos, con amor y con sabiduría y con prudencia, debemos de hacerle, hermano, llegar este mensaje a toda la humanidad. No podemos ir a todo el mundo, pero a través, hermano, de estos videos podemos llegar a todo el mundo, ¿verdad? Y hacerle saber que así como un día aceptó a Jesús, tiene que bautizarse en ese nombre también. Porque solamente ese nombre hay perdón de pecado. Hechos 2:38. Cualquier otro bautizo, ¿verdad? Aún el bautizo de Juan, ¿verdad? Lo efectuaron y posteriormente dice la palabra del Señor que fueron bautizados en el nombre de Jesús. Ese nombre tiene poder para salvación. El Salmo 15 dice, Señor, ¿quién entrará al monte santo? El limpio de mano y puro de corazón. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis? Dice que allá no entrará cosa inmunda. Para que usted entre al reino de los cielos, tiene que estar limpio. Y solamente ese nombre le puede limpiar de sus pecados. No hay otro nombre bajo el cielo a los hombres, dice Filipenses. Hay personas que les gusta orar de pie. La Biblia dice que de rodillas se tiene que poner el hombre. Porque hasta los animalitos doblan sus rodillas. Mire, dice Filipenses 2:10, y en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Porque solamente en ese nombre hay poder. Así que mis hermanos, en el Señor, la autoridad del nombre es muy especial, es única. Hermano, hay poder en el nombre. Allá mis hermanos, en el mismo capítulo 4, ¿verdad? 5, perdón, siguiendo adelante, dice que Pedro y Juan eran perseguidos. Mire, al ver las maravillas, hermanos, ¿verdad? Y que echaban, ¿verdad? Fuera demonios y hacían, hermanos, ¿verdad? Dice que se les acercaban y les decían, no mandamos estrictamente que no enseñesen ese nombre, 5:28 del libro de Hechos. Y ahora habéis llegado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. No querían hacerse responsables. Ahora yo le digo, usted es responsable de la muerte de Cristo. Usted es deudor de la muerte de Cristo. Yo soy deudor de la muerte de Cristo. Por lo tanto, a Él sea la gloria, el poder y la honra. Hermanos, allá, hermanos, aquellas personas, dice la palabra del Señor, quisieron detener, ¿verdad? En el capítulo 5 dice, hermano, ¿verdad? Que allá, ¿verdad? Empezaron a querer frenar. El versículo 39 dice, mas si es de Dios, no la podréis destruir. Hermanos, había un hombre que tenía un poco de sabiduría y empezó, hermanos, a decir, ¿verdad? No, dejémoslo, vean. Si es de Dios, esta obra va a crecer. Miren que se levantó Teudas, Judas el Galileo, ¿verdad? Y al morir estos hombres, dice que la obra murió. Pero hace más de 2000 años Jesucristo murió y resucitó y ascendió al cielo. Y hoy somos más que ayer. Porque hoy somos más los que conocemos que solamente en Jesús hay salvación. Así que mis amados hermanos en el Señor, como vuelvo a repetir, vamos, hermanos, a cesar, hermanos, ¿verdad? Por unos días, ¿verdad? De continuar la predicación en vivo, pero siempre, hermanos, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Conseguir una herramienta para poder grabar estos mensajes del nombre de Jesús y continuar, mis hermanos, ¿verdad? Pregonando la palabra del Señor, no llenando de religión,
¿verdad? El ciberespacio, sino llenando de Jesús, ¿verdad? Y cuando el Señor lo permita, mi hermano, ¿verdad? Que se estabilice, ¿verdad? Este servicio de internet que tenemos acá, vamos, hermanos, a continuar. Así que, mi hermanos, el diablo ha querido, ¿verdad? Poner, hermanos, obstáculos, pero Dios, hermanos, nos ha permitido hasta este momento, desde el mes de marzo, estar predicando a través de estas páginas, a través, hermanos, de estos medios, estar transmitiendo, mis hermanos, ¿verdad? El mensaje de salvación, el nombre que tiene poder, y vamos a continuar, mis hermanos, trabajando, pues ya, hermanos, las congregaciones están abiertas y es necesario nosotros buscar también el agua de la vida. Jesús se mostró como pan, se mostró como luz, se mostró como agua, como camino. Y mis hermanos, Él, hermanos, es todo. Así que mis amados hermanos en el Señor, ¿verdad? Si ustedes quieren seguirlo, hermanos, escuchando, ¿verdad? Pueden buscarlo como Iglesia Evangélica Apopa en YouTube, ¿verdad? Suscríbase, ¿verdad? Vamos a seguir, hermanos, ¿verdad? Subiendo mensajes a esas páginas para que usted, hermanos, se siga alimentando de este nombre que es sobre todo nombre. Así que mis amados hermanos, ¿verdad? Les ruego en el nombre del Señor, hermanos, ¿verdad? Que nos lleven en oración, así como nosotros oramos por todos ustedes, por los que están, amados hermanos, lejos, por los que están cerca y por los que conocemos y por los que no conocemos. Así que mis hermanos, yo les ruego en el nombre del Señor que continuemos la enseñanza de Jesús, porque a él, hermano, dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Así que mis hermanos en el Señor, les ruego en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Continuemos, hermanos, ¿verdad? Pregonando la palabra del Señor, pues ya estamos, hermanos, ¿verdad? Queriendo normalizar nuestros servicios en la casa de oración. El trabajo se los ha incrementado, pero siempre vamos a continuar predicando como el Señor nos ayude, ¿verdad? Vamos a tratar de conseguir, hermanos, otro proveedor para poder, hermanos, ¿verdad? Seguir predicando, hermanos, este mensaje de salvación. Así que mis hermanos, donde quiera que nos escuchen, ¿verdad? Del norte y del sur, del oriente y del poniente, sean bendecidos vuestros hogares, vuestros hijos, y cada uno de vosotros, mis hermanos, sigamos escudriñando la palabra del Señor, ¿verdad? Y si alguno, mi hermano, ¿verdad? Quiere dejar algún mensajito, pues ahí puede dejarlo al final, hermanos, de esta transmisión. Que el Señor Jesús me les bendiga a todos.